Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, muy bienvenidos. Qué felicidad es encontrarnos nuevamente. Bienvenidos a CDSC Radio y CDSC Televisión. Muy bien, ya estamos aquí y ¿quieres que vayamos a la palabra? Vamos inmediatamente y no perdamos más tiempo. El Salmo 51:3-5 es el texto base. Dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. ¿A quién le está diciendo el salmista? A Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, la predicación se llama Me culparé de mis culpas y nada más. Nada más. ¿Quién no ha sentido culpa después de haber transgredido o infringido alguna norma desde desobedecer a la niñez, a los padres, profesores, adultos, y sentir una vergüenza y miedo al regaño o al castigo? En la adolescencia seguimos nuestra carrera de vulnerar las reglas que nos encanta, y en la adultez peor, y en la vejez también, la cosa no para. Entonces, después de violentar mandamientos divinos y sociales, no siempre tenemos remordimientos o arrepentimiento por lo realizado. Y en casos más graves, los que tienen un conocimiento y formación religiosa, familiar y educativa, así podrían llegar a vivir o experimentar el sentimiento de culpa. ¿Es bueno sentir culpa? ¿Qué crees tú? Tener culpa es bueno. Tú me dices, ¿pero cómo? Sí, es bueno. ¿Por qué? Veamos. Tener la capacidad de sentir culpa es saludable. ¿Cuándo es malo? Cuando vivimos culpándonos después de haber reconocido nuestro mal y haber pedido perdón y haber en lo posible reparado el daño, si es posible, y seguir aún así con esa culpa. Entonces ahí no es sano. La culpa sí es buena porque nos ayuda a identificar las buenas y las malas conductas. Veamos el caso del hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Bien, se sintió y ¿qué hizo? ¿Qué sintió y qué hizo para solucionar ese sentimiento de culpa y arrepentimiento que le nació? Claro, después de que por su irresponsabilidad cayó en la miseria. Veamos Mateo 15:11-20. Jesús relata esta historia. Dice así: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, o dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Se fue al extranjero y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Ya entendemos lo que quiere decir la Biblia cuando nos dice perdidamente. Cuando había gastado todo, vino una gran hambre a aquel país donde él se había ido y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos para apacentar los cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. ¿Qué le pasó a este hijo pródigo? El error de ser irresponsable con sus bienes, con su dinero, lo llevó a cometer
uno y otro error, delito, pecado, y a desear comer lo que los cerdos comían, algarrobas. Esta situación, dice el relato, lo hizo volver en sí, como si hubiese estado en un estado de enajenación, de una locura temporal. Pero la vida real, las consecuencias, lo hizo volver en sí. Entonces él reflexiona arrepentido y decide volver al hogar de su padre. Claro está, ya sin ni un peso, sin nada de la herencia, por la que pidió y que la malgastó. Entonces cuando los amigos fallan o le fallaron a este hijo pródigo, porque en el momento que tenía dinero tiene que haber tenido muchos amigos a su alrededor, pero cuando quedó solo y en la miseria, el hambre es la que lo lleva a arrepentirse. Y dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces la culpa estaba ya instalada. Y por consiguiente, el arrepentimiento. Ahora, nosotros nos miraremos del hijo pródigo. Todos tenemos distinto carácter. Tenemos distintas vivencias, experiencias, dificultades y también justificaciones. No creas que no, sí. Producto de cometer errores, delitos, pecados o cometido cualquier hecho, nos alcanza con ese sentimiento de culpa. Pero una vez cuando se comienza a experimentar los frutos no deseados, que ya no es solamente la culpa, esa sensación extraña e indeseable, sino que vienen ante nosotros las consecuencias de nuestros pecados, los frutos no deseados de nuestras acciones, como por ejemplo las acusaciones que nos hacen, nos señalan, el desprecio de los cercanos a la víctima y cercano a nosotros, gente que nos reprocha, nos acusa, nos señala, desconfía de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es cuando al parecer nos hemos arrepentido. Pero ¿cómo sabemos que es al parecer? Un hecho repetido, que lo volvemos a hacer, demostrará que nunca sentimos ni culpas, por lo tanto no hubo arrepentimiento. A lo más, un remordimiento temporal. El arrepentimiento causa pesar, dolor por el cual no se quiere pasar por lo mismo, para no sentir la acusación primero de nuestra propia conciencia. Pero otros, tal vez, sin que nadie le acuse, sentirán el peso de la conciencia, al tiro, inmediatamente. Entonces se hace presente ese sentimiento culposo, produce malestar, afecta posiblemente nuestras decisiones, incluso nuestras relaciones y experiencias. Pero ¿cómo podemos saber que a alguien le afecte más y a otros menos? Hay grados de culpas y depende de la formación y educación que hemos recibido de parte de nuestras familias, de las normas divinas que conozcamos, las normas sociales también, y nos dice cuándo somos responsables de hechos transgresores en los cuales hemos incurrido. Obvio, tenemos conocimiento, por lo tanto, nuestra conciencia dice, esto es lo que hiciste mal. No podemos, no tengo idea, ¿qué es lo que hice? Esto ocurre cuando reconocemos que hemos actuado mal hacia otras personas o a nosotros mismos. Entonces ese sentimiento de culpa actúa ahí a nuestro favor y es bueno. Actúa en nuestro favor para arrepentirnos. Porque así lo decía el salmista en el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. La culpa entonces es un sentimiento tan poderoso y su función es reconocer los errores y poner en marcha conductas de ajuste y reparación de nuestros pecados. En este caso, la culpa nos ayuda a no transgredir normas morales y éticos. Alerta, es un aviso que nos previene o nos alerta de seguir acumulando errores, pecados que tendrían en algunas ocasiones o en algunos casos consecuencias muy graves. La culpa nace luego de un acto u omisión
que hacemos o nos dicen y realizamos un juicio moral de nuestra conducta y pensamientos, entonces reconocemos que hemos cometido un pecado o un error o un delito, y que claro, tiene consecuencias. Una vez aceptado esto, adquirimos un castigo con nuestras propias emociones que aparecen y que nos son muy indeseables. Ante esta conciencia moral, sin la cual, si no existiera, no tendríamos idea de lo que es el bien y el mal. No sabríamos diferenciar. El problema es cuando nuestra conciencia no nos acusa. No sé de qué me están hablando. Es una excusa, y en algunos casos si se logra reconocer algunas responsabilidades de pecados, pero que para nosotros no es tan importante. Son exagerados. Pero para el afectado no es ninguna exageración, porque son muy importantes, dolorosas y hasta fatales. Podría suceder así. El caso de Pedro, del apóstol Pedro, ¿verdad? Un hombre que al principio, recién siendo un discípulo, era un hombre errático, impulsivo, pero él reconoce y exclama ante la perfección de Dios: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y eso lo encontramos en Lucas 5:8. Dice: al ver Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Se dice que los procesos de sentimiento, de culpas, hay por ahí la psicología nos dice que solemos ser muy rigurosos con nosotros mismos y que nos autoflagelamos demasiado y nos convertimos en los peores jueces de nosotros mismos, y que debemos ser un poco más solidarios con nosotros mismos. Pero Pedro no siente eso, sino que él no se está autoflagelando, sino que reconoce lo que él es, y que es importante reconocer lo que somos, lo que hacemos mal. Asume sus culpas y ahí sí se dirige a Dios. Esa es la actitud que cualquiera quisiera experimentar ante alguien que ha sido herido y maltratado injustificadamente. No se trata de estar ante un Dios que no pueda comprender la debilidad del ser humano. Por eso Él vino a la tierra, a colocarse en nuestro lugar, ante la imposibilidad, si hubiera estado en el cielo, de nunca pecar ni sentir lo que es estar viviendo aquí en la tierra. Era necesario que Él experimentara nuestros dolores, las tentaciones. Nunca cayó en pecado, pero sí sufrió las tentaciones en las que somos expuestos nosotros. Experimentó la injusticia, los dolores y la bajeza de vivir acá en esta tierra rodeados del mal. La forma de reconocer que se ha fallado es suplicar a Dios el perdón. David también experimentó, él siendo un rey, primero la tentación y luego la serie de pecados cometidos hasta que el dolor como consecuencia llega a él. Ahí reacciona y exclama reconociendo su miseria, cuando sintió que Dios lo abandonaba. Salmo 51:11: no me eches de tu presencia, él clamó a Dios, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El arrepentimiento no solo causa dolor por el mal hecho, ¿verdad? Trae sanidad, libra de la culpa y esos sentimientos que persiguen, las consecuencias de la culpa, que trae un montón de sentimientos indeseables que van apareciendo, persiguen, ahogan, lastiman y acusan una y otra vez, recordándonos lo miserables que somos. Por lo tanto, la culpa
regula la conducta social indeseable y promueve el autocontrol, así como motivar a la persona el reparar el daño causado a otros. ¡Qué paz! Respirar profundo, dormir en paz, viviendo la libertad, sin tener que justificarme ni excusarme, sin acusaciones, sin el peso de haber causado daño. Claro, las consecuencias de nuestros errores y pecados no desaparecerán y tendremos que vivirlos, asumirlos. Nada los borrará, están ahí. Deseamos ser perdonados de aquellos a los que le hemos causado daño. Es necesario, es urgente, es ley de Dios y hace bien. Una vez con la culpa, sientes remordimiento, te arrepientes, ante Dios pide perdón y luego te diriges ante la persona que ha causado daño y también a pedirle perdón y en lo posible reparar el daño en la medida que se pueda. Imagina, por la condición actual de nuestra sociedad, que nos dice que somos perdonadores y justificadores con nosotros mismos. Eso habla, pues nos perdonamos fácilmente. Erré, pequé por las circunstancias, pues hombre, así se dieron las cosas. No, es que de verdad no sabía lo que hacía. Bueno, todos lo hacen, somos humanos o no. Dios me hizo así. La culpa no es mía, es de la otra persona. Yo no quería, como dijo Eva ante la serpiente que la sedujo. Lo ideal y primordial es asumir la responsabilidad. Así fue. Yo fui. Fallé, hice mal, me equivoqué. Lo siento, pido perdón, no lo haré más. El mundo sería muy distinto y la maldad aumenta velozmente. Seres humanos sin conciencia, muy pocas se suelen sentir que no han transgredido normas ni religiosas ni sociales. A algunos, a otros, sí les causa un pesar, un remordimiento, tal vez lágrimas, promesas de cambio, pero ahí se ve solo temporal. Estas justificaciones y el perdón que nos regalamos a nosotros mismos con nuestros amigos o libros de autoayuda que pasan a ser nuestros cómplices, nos recomiendan, pero tienes que considerar las variantes de por qué tú lo hiciste. Y que nuestros pecados son subjetivos, porque para lo que algunos es bueno, para otros malo, y para lo que otros malo es bueno. Entonces es subjetivo, ¿no? ¿Para qué te condenas tanto? Perdónate. Otros te dirán, Dios no se enoja, Dios no existe, a Dios no le importamos, o hasta voy a ir a la iglesia a pedir perdón y borrón y cuenta nueva. Hasta creemos que por el gran cariño que nos tienen, nos consuelan y nos dan la absolución de nuestras transgresiones, de nuestras infracciones, nos abrazan, nos consuelan, diciéndonos que interpretamos muy lapidariamente y que debemos perdonarnos a nosotros mismos, ya que estamos siendo muy duros con nosotros. Entonces, no es fácil y convenientemente tomar esa postura, de la que aparentemente quieren nuestra felicidad. Pero todo eso, que no te quieras culpar, que te digan que te perdone, que estás siendo muy duro contigo, que todo lo hacen, que tienes que considerar que todo eso que te dicen, no quita las consecuencias que vendrán. Romanos 1:8 dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice la Biblia, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado.
Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Dios nos deja clarísimo que no nos podemos justificar. No podemos decir que no hemos visto a Dios, que no está presente. ¿Cómo podríamos acatar sus mandamientos divinos si Él no está? Porque dice, observa solamente a tu alrededor. Observa la naturaleza, observa al ser humano, observa los animales. Eso no es casualidad. Eso lo creó Dios. Por lo tanto, ahí se ve, se percibe claramente a través, como nos dice la Escritura, de la Biblia, todo lo que Él creó, las cualidades invisibles, su eterno poder y su naturaleza divina. No puede ser de otra forma. No existe. Ningún ser humano puede crear nada. Descubre, escuché a alguien por ahí, creó la luz. No, descubrió cómo hacer. Entonces, en Efesios 4:18, a causa de la ignorancia que lo domina y por la dureza de su corazón, ¿quiénes? Los que no sienten culpa o los que tienen un remordimiento temporal, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios, obviamente. ¿Qué más? ¿Qué dice la Biblia que provoca la culpa en Génesis 42:21? Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. El estar subyugados por la culpa, el alma del ofensor o del victimario se llena de angustia. El cuerpo se ve afectado, se enferma con el gemido y el dolor está de día y noche, no hay descanso y el cuerpo está sin vitalidad. Además, el sentimiento de culpabilidad suele determinar nuestras vidas y nos hace vivir situaciones de sufrimiento. ¿Cuántas personas llevan una culpa secreta por dentro y que no son capaces de confiar o librarse de eso? O si han pedido perdón, si no le pidieron perdón a Dios, eso va a estar ahí. Porque Dios es el que tiene que borrar del alma la culpa. Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos ese sentimiento de culpa, subyace, o sea, griega en conductas autodestructivas, o sea, hacia nosotros mismos, en fracasos, cosas que no nos resultan, fracasos repentinos e inexplicables. También quizás por el carácter, por la culpa, que es la rabia, que andas mañoso, que andas aquí, puedes perder relaciones que son valiosas, o porque dañaste y no pediste perdón y perdiste personas de verdad valiosas, y también falta de trabajo y de logros. Además, la culpa, si tiene sentimientos indeseables, puede causarte enfermedad, y si tienes enfermedades pueden agravarse con esos sentimientos no resueltos. El Salmo 32:1-4. Cuán bienaventurado o cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Ahora dicen, ya no, yo voy a buscar a Dios, pero a mi manera voy a ir a buscar a Dios donde Dios no está. Veamos por qué. Los falsos cultos o búsqueda de Dios para calmar la conciencia, Dios o dioses, da lo mismo, no obtienen el resultado deseado. Lo que dicen, haz esto para
perfeccionar tu conciencia, no tienen poder alguno sobre la vida humana. Hebreos, la Biblia lo dice así. Por eso te lo estoy diciendo, no es que a mí se me ocurra. La Biblia lo dice así. Hebreos 9:9. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Eso lo dice Dios. Dios lo está diciendo en Hebreos 9:9. Ofrenda, sacrificio, alimento, bebida, ceremonia de purificación no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. ¿Qué te parece? Es grave, ¿no? Sí, claro que sí. Es más de lo que nosotros pensábamos. Porque el resultado del pecado no se borra con nada. ¿Y qué hacemos cuando hemos pecado y tenemos la conciencia? Dice, aunque te laves con soda. Mira, en Jeremías 2:22. Aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad aún está. Delante de mí, declara el Señor Dios. Mateo 27:3-5. Entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿y a nosotros qué? Allá tú, es tu problema. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. ¿Recuerda que dijimos que la culpa puede llevar y tener graves consecuencias? Como que alguien se quite la vida o hacer sentir culpas, como el bullying, por ejemplo, cuando son víctimas de burlas. Es grave. Si tú te ríes de una persona, te burla y no sabes lo que está pasando en el alma y en el corazón de esa persona, cuán voluble puede estar o cuán frágil puede estar su alma, y tú causas daño, ¿cómo quedará el corazón o el alma de una persona que sabe que por lo que dijo, por lo que se burló, alguien pudo haberse quitado la vida? Por eso está la culpa, para distinguir entre el bien y el mal. El problema es que cuando no se siente culpa. Para algunos puede ser inútil arrepentirse. A las falsas amistades, que no son amigos verdaderos, que no te quieran de verdad, no les interesa tu arrepentimiento, ni el daño, ni la muerte que se puede provocar. Porque donde hay muerte de otro, existe la maldad en su grado máximo. Esos falsos amigos que no te dicen las cosas, porque tal vez son de la misma condición o peores que tú. Pero un buen amigo te dirá y te repetirá y seguirá insistiendo de lo que estás haciendo está mal, estás dañando, porque quiere tu bien. Los falsos amigos te rechazarán y quedarás en la absoluta soledad tarde o temprano. Y el enemigo, Satanás, cumpliendo con su objetivo, te dirá: no vales nada. Como en el caso de Judas. Nadie te perdonará, no sirves, mátate. Así descansarás, porque ya no tienes salida, no tienes ninguna oportunidad, nadie te extrañará. Pero ¿qué te dice Dios? Solo cuando recibas el perdón de Dios tendrás descanso a tu alma, porque la muerte de Jesús se llevó nuestros pecados, y de ahí el descanso cuando recurras a quien solo Él puede hacerlo.
De Él es toda la autoridad para hacerlo. Entonces, la luz de Dios entrará a ti, te inundará y sabrás lo que es estar libre de verdad. Solo ahí conocerás la libertad. También podemos sentir culpa por algo no realizado, por omisión, o también por altos niveles de exigencia y perfección que nos sentimos, que nos hacemos a nosotros mismos, y que obviamente, como queremos la perfección y nosotros seres humanos somos imperfectos, nunca logramos alcanzar o fallamos continuamente en el intento. Y ahí la persona se acusa desmedidamente, pudiendo provocar sentimientos insanos, perjudicando la salud mental. Otra forma de culpa falsa es cuando no responsabilizan por errores, delitos, pecados o transgresiones no cometidas, cuando en el afán de sentirse buenas personas o sacarse sus propias culpas, proyectan su miseria en nosotros y nos culpan a nosotros por eso. ¿Se entiende? Una persona que está mal, que siente esta culpa y entonces no logra reconocer y culpa al otro para sentirse más aliviado, diciendo que el otro es tan pecador como él, y lo acusa injustificadamente de sus propios o de sus propias miserias. Entonces, los traumas de esa persona, sus miserias, las proyecta en ti. Este tipo de manipulación, porque eso es manipulación, viene de los cercanos, de nuestras familias, de nuestros amigos, la persona que dice amarnos, compañeros de trabajo, jefaturas, en quien confiamos, valiéndose justamente de esta cercanía y confianza que hemos entregado para dañarnos. A veces por el simple placer del control, de controlarnos. Otra para reforzar su valor sintiéndose superiores a nosotros. También por obtener algo a cambio o simplemente hacer daño. La manipulación hace estragos. Por eso la predicación se llama "Me haré cargo de mis culpas y nada más". Y esta es la parte del nada más. Entonces la manipulación emocional hace estragos. La práctica de este abuso mental hacia aquellas víctimas que por agradar muchas veces o por estar vulnerables atentan contra estas personas, perjudicándolas. Y estas personas que perjudican podrían ser alguien tan cercano como la familia, capaz de dañar, y que pueden ser padres, madres, hermanos, parejas, hijos e incluso nosotros mismos. Todos somos susceptibles de ejecutar este afán de controlar o ser depósito de rabia, frustraciones o un malévolo gozo de aquel o aquellos que o nos hacen sentir culpables o ser nosotros victimarios de hacer sentir culpables a otros. Esta palabra, culpable, tú eres culpable o por tu culpa yo no alcancé mis sueños, por tu culpa no me puedo realizar, por tu culpa, y nuestros oídos retumban con esa única palabra, culpa. Esa palabra que daña, que condena, que sentencia al parecer por siempre. También nos hacen sentir culpables al ignorarnos o compararnos con otros y recalcar los superiores que son otros. La culpa. Me haré cargo de mis reales culpas y nada más. Y por favor, nada más. Pero para aquellos que han sido dañados, para ti, Dios
vendará tus heridas. Salmo 25:20. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Perdonar y pedir perdón. Salir de sentir culpa solo a través del perdón y la justicia de Dios. La paz se hace presente en sus criaturas, los que no se conforman con vivir una vida ignorándole. ¿Ignorando a quién? A Dios. Para ello está vivir una vida plena en paz. Los que no quieran seguir llevando esa carga de culpa que produce al transgredir, quebrantar las leyes divinas y humanas. La predicación. Me culparé de mis culpas y nada más. ¿Y esto por qué? El mal que causamos no se borrará, estará ahí por siempre, recordándonos lo que fuimos capaces de hacer y al mismo tiempo evitando a futuro o en el presente recaer, y cuán dependiente de Dios debemos vivir. Como dice la oración que nos dejó como ejemplo nuestro Señor: líbranos de la tentación. Y decimos: amén, así sea. Dios nos hará vivir seguros, amados, y sabremos defendernos y no aceptar acusaciones infundadas. Eso sí que no. Ya no. Salmos 32, 1, 2. Dichoso es aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es una persona que ya se arrepintió, se volcó a Dios y vive, ejerce el autocontrol, el cambio de mente que nos pide Dios, y duerme tranquilo y anda en paz por la vida. Que Dios te bendiga muchísimo. Me haré cargo de mis culpas. Hazte cargo. Pide perdón a Dios. No vuelvas a hacerlo. Y nada más con las culpas que te quieran atribuir. Esas no. Muy bien. Esa ha sido la predicación del día de hoy. Espero que estés muy bien en la semana. Que Dios te bendiga muchísimo. Muchísimo. Un abrazo virtual y un hasta pronto. Dios te bendiga. Ok. Ese ha sido el mensaje para hoy. Hermoso mensaje. Dios les bendiga, hermanos. Y nos estamos viendo el próximo sábado, si Dios así lo quiere. Y será hasta pronto. Bendiciones. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismático. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.